Muy buenas tardes, amigas y amigos oyentes de Colectivo Burbuja. Os doy la bienvenida a un nuevo programa de Economía Directa. Hoy tenemos con nosotros a Carlos García. Buenas tardes, Carlos. Hola, buenas tardes. A José Basauri. Buenas tardes, Pepe. Buenas tardes a todos. Y a Juan Carlos Cabrero. Buenas tardes, Juan Carlos. Hola, buenas tardes. Hoy vamos a hablar de subidas de tipos. Mañana está previsto que en la reunión de la Reserva Federal se suban otra vez tipos de interés. Vamos a hablar de si esto supone un cambio de tendencia, qué consecuencias podría tener, si esto se confirma, que va a haber una subida paulatina de tipos. Luego, a continuación, vamos a hablar de desahucios, vamos a hablar de ocupación, vamos a hablar de política de vivienda, tema muy complejo, que las opiniones van desde quien piensa que aquí cada uno se tiene que buscar la vida y la ley se tiene que aplicar a toda velocidad contra cualquiera que no pague y sea desahuciado, y que por supuesto los ocupas tienen que ser desahuciados de inmediato, hasta quienes defienden que estos son también actitudes, que tiene que haber políticas más laxas o actitudes más laxas hacia todos estos comportamientos, ya que no existe una política de vivienda y existen carencias tremendas en política de vivienda. Comentaremos sobre ello. Y por último hablaremos de uno de nuestros temas favoritos, que es el tema de esta revolución industrial en ciernes, esta revolución del Big Data, de la inteligencia artificial, de la automatización, con esa compra por 14.000 millones de dólares por parte de Intel de una startup israelí, Mobileye, que es una de las grandes empresas que se dedican a sistemas de conducción asistida, sistemas anticolisión, sistemas que se dedican pues a llegar a ese nivel 5 de conducción autónoma, que todavía está lejos, pero que poco a poco se va avanzando hacia él, con lo cual todo el sistema de transporte mundial sufrirá desde luego una transformación tremenda de la que hablaremos ahora y, como digo, está cada vez más cerca. Empezamos con el tema de la subida de tipos. Y te voy a dar paso, Pepe, para que nos hagas un resumen de cómo ves tú estas subidas de tipos que estamos empezando a ver. ¿Cómo crees que pueden afectar a la economía mundial? ¿Y por qué crees que está haciendo esto la Reserva Federal? Adelante. Vamos a ver. Parece que después de esta larga crisis que estamos viviendo desde el 2007, que empezó en los Estados Unidos, que se propagó en Europa y ha pegado a todo el mundo. Pues parece que ya está habiendo una recuperación. Durante esta crisis económica se han hecho muchas cosas como bajadas de tipos de interés, se ha incrementado el gasto público y el endeudamiento público. Y bueno, y se han tomado medidas de ganar productividad. Y ahora pues ya se está saliendo. Durante el mandato de Obama se han generado un montón de empleos después de un mandato en el de Bush en el que cayó mucho el empleo, y a principio del mandato de Obama también, pero que se ha recuperado mucho el empleo. Los tipos de interés Sí, de... perdona, Pepe, pero me gustaría plantearte, pero esto que has comentado del empleo en Estados Unidos, que es cierto que se ha creado mucho empleo durante el mandato de Obama, pero sin embargo sí que la tasa de actividad en Estados Unidos sigue estando muy baja, ¿no? O sea, es decir, que hay poco paro, pero también ha bajado mucho la tasa de actividad. Es decir, que se ve que hay mucha gente que ha renunciado a trabajar. A ver, eso es verdad. Hay mucha gente que ha renunciado a trabajar, tema de jubilados y todo esto, pero bueno, se ha creado mucho empleo. O sea, esto es importante, y se está saliendo de la crisis. Las empresas ya tienen ahora mayor capacidad financiera, más dinero, el consumo está subiendo bastante en los Estados Unidos. Entonces, con unos tipos con los que hay ahora del 0,5, que son unos tipos eh, anómalos, especialmente bajos y sobre todo anómalos, pues ahora, para empezar a frenar
sobrecalentamiento, una alta inflación, pues empiezan a subirse los tipos. Se suben un 0,25, que es muy poco, básicamente para dar el miedo y para dar la señal de que, señores, ya vamos a empezar a subir los tipos. No se endeuden ustedes en exceso. ¿Qué va a suceder? Primero, pues el, el dólar, tal como está haciendo ahora, va a seguir apreciándose, va a valer más dinero los dólares, eh, habrá más facilidad para importar porque los productos de fuera serán más baratos, el petróleo también será más barato. Otra cosa son las trabas que pueda poner Trump a la importación, pero será más fácil importar energía, importar materias primas, y eso. Y luego, pues, se da una señal como no vivan todos ustedes tan bien porque los tipos van a empezar a subir. Yo pienso que esta medida es normal y que también va a tener que pasar aquí en Europa y en el resto del mundo porque son tipos de interés excesivamente anómalos que, que fomentan poco no fomentan el ahorro y que eso no es lógico que existan Sí. unos tipos de interés tan bajos donde la gente ahorra más por miedo que por los tipos de interés que le puedan dar y que beneficia mucho pues a lo que es renta variable, a banca en la sombra, a fondos de inversión y cosas que no son la lógica bancaria de toda la vida de yo te presto dinero y capto un dinero que te pago a tanto. Y eso básicamente. Sí. Recordemos además que, por ejemplo, en España hoy hemos conocido el dato de inflación y aunque sigue en el 3%, el IPC, sin embargo, la subyacente ha bajado una décima, está en el 1%, lo cual es todavía una tasa bastante baja. Sin embargo, en Estados Unidos la inflación subyacente está en el 2,3%, lo cual ya empieza a ser para lo que es ahora la política de los bancos centrales, por lo menos de los bancos centrales principales del mundo, pues ya empieza a ser una tasa algo alta para lo que ellos consideran que debe ser el objetivo. Y como recordemos, Carlos, que para la Reserva Federal está el objetivo, no es como el Banco Central Europeo, que tiene como objetivo principal la inflación, sino que ahí también miran el desempleo, miran el crecimiento y miran la inflación. Y como los datos de desempleo pues están bajos, como ha dicho Pepe, aunque la tasa de actividad sea baja, pero sin embargo el desempleo, tal y como lo miden ellos, está bajo, pues claro, una inflación del 2,3%, la subyacente, 2,5%, la inflación total, el CPI, pues está ya algo alta para la Reserva Federal, ¿no? Sí, exactamente. La Reserva Federal contempla también el aspecto de la ocupación del país, en este caso al intentar reducir y controlar la tasa de desempleo. Y bueno, como venimos de unos meses de creación de empleo y de meses de inflación acumulada, pues nada, parece ser que todo indica que van a seguir aumentando los tipos de interés en la horquilla del 0,75-1%, como ya habéis indicado. Esto lo que hará, como ya ha indicado Pepe, es que se apreciará el valor del dólar. Al reducir la capacidad importadora de Estados Unidos, no hay que olvidar que esto, ligado con la política, parece ser, porque todavía está mucho a hablar, pero bueno, hasta que no se empiecen a tomar medidas en firme, Perdona, Carlos, pero si el dólar se aprecia, los americanos tendrán una renta mayor en relación al resto del mundo y tendrán mayor capacidad importadora, no menor, ¿no? Entiendo. Mayor capacidad. mayor Es capacidad. que te he entendido mal, perdona. Sí, disculpa, es que te había entendido menor. Adelante, sí, sí. No, mayor capacidad importadora y esto ligado, comentaba, con la política proteccionista de Trump, pues puede dar lugar a un caso un poco extraño, ¿no?
bueno, apreciamos aquí el dólar, pero al final vamos a importar menos, ¿no? Nosotros. Y bueno, que será curioso ver qué sucede con esto. También lo querría ligar con el tema de Europa. Como ya he comentado en anteriores programas, aquí vamos a otro ritmo. Empezamos a ir un poco a rebufo de la Fed y el BCE pues no está por la labor de aumentar los tipos. A excepción de algunos países como Alemania, que parece que sus tasas de inflación ya empiezan a ser un poco preocupantes para el ala más radical de antiinflación. Parece ser que el resto de Europa no tiene este problema. A nivel de España, lo que pasaría, bueno, como ya hemos comentado, el crédito aún sería menor, habría menos consumo y lo que digo yo, ¿no? Es un poco congelar lo que está frío. Las hipotecas, más de uno tendría algún disgusto a la subida del Euribor. Y una cosa muy importante que me gustaría remarcar es la deuda soberana de los países. Ahora mismo se están financiando prácticamente gratis y bueno, una subida de los tipos sería bastante en detrimento de la capacidad de los estados, ¿no? de gastar. Si suben los tipos, pues bueno, lo vamos a pasar fatal con el nivel de deuda que tenemos actualmente de más del 100% del PIB. Lo comentaba Y más de la mitad de la deuda en manos extranjeras, ¿eh? No olvidemos. exactamente, ¿no? Y todo esto lo comentaba, ya sé que me he ido un poco, pero bueno, para ligarlo un poco a que es digamos, la batuta, ¿no? En la que se fija todo el mundo, la Fed. Sí, sí. Sí, Carlos. Sí, Creo sí, que... no, ya está. Ah, vale, perdona. Que no sabía que habías terminado. Disculpa. Juan Carlos, adelante. Cuéntanos. ¿Tú crees que sobre esta subida de tipos también hay gente que comenta que puede ser una subida de tipos en falso? Que como haya algún problema con el sistema financiero, pues que todo esto se puede volver contra los bancos centrales. O sea, un poco al estilo de esa subida en falso de tipos que hizo Draghi Sí, ay, perdona, no, el anterior, el eh, anterior responsable de Trichet, sí, Trichet, el anterior responsable del Banco Central Europeo, esa subida en falso que hizo durante el año 2011 y que luego tuvo que echar marcha atrás el Banco Central Europeo. No sé qué piensas tú, Juan Carlos. soy uno de ellos. Además, creo que sí, en anteriores programas ya habíamos comentado que caso de la Fed subir, el tipo subiría un 0,25. Sería una subida testimonial para tratar de poner freno a lo que es las bolsas, los mercados financieros y, digamos, el tratar de enfriar un poco, pero sin meter en grandes problemas mercados como la deuda o lo que son la deuda tanto privada de grandes empresas como la pública. O sea, aquí, digamos, hay, vamos a ver, son ciclos diferentes, el ciclo americano del ciclo europeo, y luego las circunstancias también son muy diferentes. O sea, hablábamos antes de la situación del mercado laboral ahí en Estados Unidos. Trump no ha llegado por casualidad. O sea, Trump ha llegado como una muestra de una realidad social. O sea, ahí hay una precariedad laboral y hay una cuestión también es de los ingresos. Hace unas semanas leía una estadística sobre los sueldos de lo que son los millennials en Estados Unidos, segmentado por estados. En ninguno superaban los 28.000 dólares. O sea, ahí ser mileurista en España es una faena. Lo de ser 1.000 dolarista, eso ya tiene que ser la leche. Y al final, pues sí, está todo el mundo ocupado, hay una tasa, digamos, de desempleo razonable, nada que ver con la española, pero hay que ver también a costa de qué se ha hecho todo eso. Al final suceden fenómenos sociológicos como que acabe Donald Trump de presidente. O sea, al final, en una sociedad sana y sin desequilibrios, esas cosas no pasan. Luego vamos a ver, a mi juicio no es lógico en los tipos bajos, pero lo que tampoco es lógico es una burbuja de derivados, tampoco es lógico que los bancos europeos tengan que acudir al BCE porque no se fían unos de los otros. No es lógico pues ese sobreendeudamiento de los países del sur respecto a los países del norte.
O sea, al final hay una idea que plasmó en un oyente en uno de los comentarios de un audio anterior, que podríamos estar en un futuro de inflación con tipos de interés bajo. Eso es algo que no es ortodoxo dentro de lo que se estudia en las escuelas de economía y todo esto, pero lo que la situación tampoco es una situación normal, ni es una situación en la que reine la ortodoxia. Más bien estamos en un sistema cogido todo con alfileres y dando la patada hacia adelante, ¿no? O sea, por también comentar algún tema que ha salido, el tema y es algo que hemos comentado, que más que por una cuestión financiera y de, digamos, de desequilibrios, lo que puede ser un problema en Europa es la situación política y sociológica. Y en ese sentido, antes hemos comentado el tema del ala radical en Alemania, ¿no? Pues que cómo van a llevar el tema este de la inflación con tipos de interés bajos. Pues se van a tener que aguantar, o si pretenden subir tipos... o no se van a tener que aguantar y entonces vamos a tener un problema monumental. Se van a tener que aguantar. Se van a tener que aguantar porque si suben tipos tendrán que salir al rescate de su propia banca, de Deutsche Bank. Claro, su propia banca y de los estados del sur. Y entonces, pues, elegir entre dos males siempre es bueno elegir el mal menor. Pues conociendo a los ordoliberales estos alemanes, estos son capaces de romper Europa antes de consentir en tener inflación, ¿eh? Pero eso es como el niño tonto en el patio del recreo que pincha la pelota antes de porque pierde el partido, porque pasa algo que no le gusta o porque el árbitro pita como a él no... O sea, el daño y los efectos de eso serían mucho peores que el ir asumiendo que esto es lo que hay. Y que la situación no es normal, ni es ortodoxa, ni sirven tampoco los manuales de lo que previamente hemos visto, o sea, en toda la historia y en lo que vienen los manuales de economía, pues porque nunca burbujas como la de derivados financieros, eso no ha existido nunca nada ni parecido, ni desequilibrios tan grandes en una zona monetaria como es la del euro. Y en fin, son muchas circunstancias. Los alemanes, pues oye, pues entre dos males se tendrán que aguantar. Si no lo hacen, pues asumir que la van a liar y que van a ser ellos los que pinchen la burbuja. Bueno, no sé si queréis añadir algo más sobre este tema antes de pasar al siguiente, al de la vivienda, como queráis. Muy bien, pues entonces pasamos a comentar el tema de la vivienda. Pepe, te voy a dar paso a ti para que nos des tu opinión sobre estos temas tan complejos como es el tema de los desahucios, tanto por temas de alquiler, que son, recordemos, aunque mucha gente no lo sabe, pero la mayoría de los desahucios son por impagos de alquileres, no por impagos de hipotecas. Pues que nos des tu opinión ante estos temas de los desahucios por alquileres. Sabemos que se intentó un desahucio express con la finalidad clara del gobierno cuando lanzó esta ley era, por una parte, proteger los derechos de los propietarios y, por otra, intentar que con una mayor protección de estos derechos salieran más viviendas al mercado de alquiler. Ninguno de los dos objetivos se ha cumplido, puesto que los juzgados siguen atascados y los tiempos para el desahucio siguen siendo más o menos igual. Fue una ley muy criticada por ciertos sectores que decían que dejaba desprotegida a mucha gente que estaba en la situación más vulnerable desde el punto de vista económico. Luego están evidentemente los desahucios por hipotecas, que han sido criticadísimos también desde amplios sectores, excepto desde los sectores pues más ortodoxos y sobre todo los sectores financieros. Y luego tenemos el tema de la ocupación, que hay en unos sitios hay más tolerancia con la ocupación y en otros sitios hay menos. Yo desde luego he tenido, en mi propia familia tengo gente que son o han sido ocupas. Yo mismo he dado charlas en centros ocupados. Tengo bastantes amistades con gente que está en centros ocupados y debo decir que hay también muchísima desinformación sobre lo que son los centros ocupados o las casas ocupadas, que es un tema que conozco de primera mano, como he dicho.
El por qué sucede esto, yo creo que nos deberíamos plantear por qué pasan estos fenómenos y por qué en un país que tiene, recordemos, la mayor tasa de viviendas por 1.000 habitantes de todo el mundo, si no me equivoco, en eso Juan Carlos sabe más que yo, pero si no me equivoco estamos ahí, en la mayor tasa de viviendas de todo el mundo, casi 600 viviendas por 1.000 habitantes. ¿Por qué sucede esto de que haya tanta gente sin vivienda? Adelante, Pepe. Vamos a ver. Actualmente la mayoría de los desahucios son por impago de alquiler, pero es que en su tiempo la mayoría de desahucios fueron por hipotecas. ¿Qué es lo que pasa? Que después de un tiempo en el que ha habido un montón de desahucios por hipotecas, que todas las viviendas, que los propietarios no podían pagarla, han perdido su vivienda, luego en muchos otros casos se han hecho daciones en pago y, y cosas así. Al final, la gente que ahora está pagando hipotecas en más o en menos, después de aguantar toda la crisis, que ha tenido trabajo, ha tenido ingresos, más o menos la gente que ahora tiene hipotecas sí que puede pagarlas, sí que puede pagarlas. Entonces, los desahucios ahora ¿por dónde viene? Pues por, por el alquiler, porque el que no ha podido comprar una vivienda, el que no tiene trabajo, el que en su día perdió su vivienda, ¿cómo va a vivir? Pues va a tener que vivir de alquiler porque no puede comprar su vivienda. Entonces, actualmente, mucha gente pues no puede pagar el alquiler y lo echan. Eh, el tema de los desahucios, vamos a ver, yo creo plenamente en la propiedad privada. La propiedad privada debe ser un derecho y a mí me parece totalmente lógico que el que no pueda pagar, pues que sea que pierda su vivienda o que tenga que irse de la vivienda en la que vive. ¿Por qué? Pues porque eh, no es su vivienda, no puede pagar. El dueño de una vivienda que le alquila a otro es normal que quiera cobrar su alquiler. Lo que no quiere es tener a alguien que no le pague. Sí, Pepe, pero aquí se plantea un tema. ¿Tú crees que el sector público o el conjunto de la sociedad representado por el sector público debe tener una responsabilidad de facilitar o dar facilidades, mejor dicho, para que tenga un techo a la gente que por diversas circunstancias no puede financiarse, no puede pagar este techo? Y eso por una parte. Y por otra, claro, si realmente tiene el sector público esta obligación, también tendríamos aquí una dejación de funciones por parte del sector público que quiere endosarle de alguna manera esa responsabilidad a los propietarios privados al no desahuciar al no permitir que se desahucie a estos inquilinos a su debido tiempo y ofrecerle a estos inquilinos desahuciados otra solución habitacional. Eh, es eso lo que iba a comentar, que por ejemplo, la ley debería ser mucho más rápida, que una persona que no pague perdiera su vivienda y el propietario pudiera disponer de ella. Es totalmente ilógico, es, es de país tercermundista que uno tenga que denunciar y que le cueste mucho tiempo poder echar al inquilino. Y desde tu punto de vista como liberal, Pepe, ¿tú qué responsabilidad crees que debe tener el conjunto de la sociedad representado por este sector público a la hora de ofrecer alguna solución de vivienda a la gente que por desgracia no se la puede pagar? Vamos a ver, aquí lo que pasa es que ha habido una catástrofe, ha habido mucha gente que se ha quedado sin vivienda. Entonces, no es el propietario de una vivienda el que debe asumir todo eso, sino es el Estado, los poderes públicos. eh, Vamos a ver, el ser liberal no significa que no se vaya a atender a los más desprotegidos. Ser liberal significa que el Estado debe meterse en lo mínimo posible, pero cuando hay problemas debe meterse. Igual que si hay hambre o hay sequías, el Estado pues
debe intentar solucionar o debe hacer una carretera. En este caso, sí que debería procurar que la gente tenga habitación, que la gente pueda obtener una vivienda, no una vivienda nueva, sino una vivienda vieja donde pueda vivir un cuarto o un quinto sin ascensor, donde la gente pueda tener sus necesidades básicas. Y luego, otra cosa que esto me parece fundamental. ¿Aquí somos liberales o somos socialistas intervencionistas? Si somos una cosa, no somos otra, pero no podemos jugar a las dos bandas de que somos liberales porque un banco puede echar enseguida a la gente de su vivienda y quedarse con la vivienda porque no le ha pagado la hipoteca, y por otra parte el banco recibe un montón de ayudas del Estado, lo interviene y recibe dinero porque el banco no puede atender sus obligaciones, y el banco recibe ayuda y se queda con viviendas. En este caso, es que me parece el Estado, primero, no debería haber intervenido en los bancos ni haberles dado ayudas, y segundo, una vez lo has hecho y tienes todas esas viviendas, señores de Bankia, ¿ustedes cuánto dinero han recibido? Todo esto. Ustedes tienen que destinar tantas viviendas a todo ello, y si no, empiezan a devolver el dinero. Y además es que está toda la banca española, porque está Bankia, que ha estado intervenida, está Banco Mare Nostrum, está el Banco Sabadell, que el Banco Sabadell se ha quedado con la CAM y tiene un esquema de protección de activos por todas las viviendas que se ha quedado en la CAM. Pasa lo mismo con el Banco Bilbao Vizcaya, que se ha quedado con todas las catalanas. Es eso, ocurre con muchas entidades financieras, con la Caixa, que se ha quedado con el Banco de Valencia. Y todos los avales que recibieron, que es cierto que luego los avales esos no ha habido que poner dinero por ellos, pero se avaló a toda la gente para que pudieran, a todos estos bancos para que pudieran financiarse, ¿eh? Así es, por tanto yo creo que los bancos tienen una función social. Y luego, respecto al tema que estábamos hablando de ocupaciones, en Cataluña está habiendo una gran cantidad de ocupaciones de mafias que se dedican a ocupar viviendas, sobre todo de bancos, que ocupan estas viviendas, les cambian las llaves, y luego lo que hacen es coger y por un precio, pues le entregan la vivienda a una persona que sabe que allí va a vivir, que es una ocupación ilegal y que él va a estar allí y que pues van a tener que echarlos. Básicamente estas mafias, aunque también ocupan viviendas de particulares, lo cual me parece muy mal. A ver, todo esto me parece muy mal. Por una parte ocupan viviendas de particulares, los cuales no tienen ninguna culpa, pero la mayoría de viviendas que ocupan son de la banca por varias razones. Primera, la banca tiene muchas viviendas y estas viviendas no las tiene, no tiene control sobre ellas, y para cuando se da cuenta, pues lo que ocurre es que allí ya hay gente y tiene que echarlos, y empieza el proceso. Segundo, allí en Cataluña la vivienda está muy cara, los alquileres están muy caros, y un mercado negro, un sitio donde es más barato acceder a una vivienda, es una vivienda de estas que te facilita una mafia, que por poco dinero la tienes, puedes acceder a una vivienda. ¿Por qué? Pues porque en Cataluña está carísima la vivienda, no como por ejemplo en Teruel, en Cuenca, en Castellón, en Soria, donde hay mucha más facilidad. ¿Qué es lo que pasa? Pues que muchas viviendas que los bancos están preparando, o promociones que los bancos están preparando para vender, pues se las ocupan. Y bueno, es que los bancos también se ganan en parte todo esto porque ni son capaces de poner vigilantes privados en esas viviendas, pasan totalmente de ellas, y además también tienen bien su merecido porque ni pagan las cuotas de la escalera,
ni pagan los IBIs y que todo lo que paga cualquier hijo de Dios, pues no lo pagan los bancos. Y vamos a ver, tú no pagas cuotas de hipoteca y el banco te puede embargar. Pero señores, yo como banco no pago las cuotas de la escalera, ni los IBIs, ni nada. Y solo pago cuando vendo, que aquí creo que los ayuntamientos y las comunidades de vecinos, una vez dejan de pagar, lo que tienen que hacer es ir a por ellos y embargarles como a todo hijo de vecino. Entonces, está ocurriendo mucho este fenómeno allí en Cataluña, en Barcelona, en la zona del Vallès, zona de Sabadell y Terrassa, donde se construyó mucha vivienda, donde hay mucha vivienda vacía, donde la vivienda no está vigilada y allí pues cogen, asaltan viviendas y se meten dentro. Y es eso. Carlos, danos tu opinión sobre estos temas tan complejos de la vivienda. Desde luego, lo que sí que me gustaría comentar es la indignación terrible que produjo y con la que estoy totalmente de acuerdo cuando se dieron esas ayudas a la banca en lugar de dárselas a la gente que tan mal lo estaba pasando y que igualmente hubiera sido una ayuda indirecta a la banca. Si les hubieran dado esas ayudas para pagar las viviendas que tenían que pagar y que no podían pagar. Pero bueno, en fin, Carlos, adelante. Sí, a mí me gustaría empezar mi intervención con una introducción, ¿no? Para ponernos en contexto. Y en economía hay un principio no escrito, que es que allí para los servicios, bienes y servicios básicos de un país o una economía concreta, los precios suelen ser bastante digamos, asignados a los salarios o en correlación con los salarios. Quiero decir, en un país pobre, si lo comparamos con dólares, se cobra muy poco, ¿no? Al mes o al día. Pero claro, los bienes básicos, la alimentación, el transporte, pues van acorde al nivel de vida de esos países. Dicho esto, la vivienda para mí, bueno, creo que para todo el mundo es un bien o una necesidad básica que tenemos los seres humanos. Y bueno, ¿qué está pasando en España en concreto? Bueno, cuando un bien está burbujeado, puede haber dos motivos por lo que los precios no concuerdan con los salarios y por lo que hay gente que no es capaz de adquirir una vivienda. El primer caso es que ese mercado o ese bien esté burbujeado, como es el caso de la vivienda en España, porque recordemos, y aquí hago un inciso, que para mí el precio de la vivienda que hay que mirar es el de pre-burbuja, de 2000, final de los 90, principios del 2000 y todavía no hemos llegado a esos precios. En algunas provincias españolas se está acercando, pero para nada estamos ahí todavía. Y el otro aspecto... Aquí sí, aquí en Castellón sí que estamos a precios. Pre-burbuja. Sí, no, es lo que comento. En algunas provincias sí, pero no en toda España. Porque ligado con esto, en estas provincias que todavía no están a precios pre-burbuja, ahí es el siguiente punto que iba a explicar, que son un shock externo, que bueno, no es un shock externo exactamente porque es demanda simplemente, y es demanda de sobredemanda, digamos, respecto a la oferta por necesidades laborales, que son las grandes ciudades, Madrid y Barcelona, como siempre hemos comentado, que además estas ciudades tienen una demanda todavía mayor por la afluencia de personas extranjeras. Dicho esto, el banco, bueno, para rematar esta introducción, me gustaría comentar que lo que hay que basarse simplemente para ver que todavía esto está muy alto es en el seguimiento que publica el Banco de España sobre los años completos de renta del trabajo que se necesita para pagar una vivienda. En el final de los 90, principios de 2000, estábamos en 3,5 años aproximadamente de salario completo al año y actualmente estamos en 6,5. Sabemos que se ha doblado prácticamente. Y bueno, para continuar, ya volviendo un poco al tema, la reducción de la oferta del alquiler que sufre este país, ¿no? Y por el que la gente con menos recursos no puede optar a una vivienda social o barata, digamos, no social. Lo ha comentado Pepe muy bien, y es que se penaliza mucho al propietario.
La ley no permite que desalojar al impagador de manera con celeridad y esto hace que los propietarios ante esta ley actual lo que hacen es subir el precio, ¿vale? del alquiler que ellos están dispuestos a aceptar por su vivienda para así asegurarse que el que entra tiene unos recursos suficientes como para no dejarlo en la estacada. Digamos que quitarse de encima, entre comillas, a la gente con menos recursos que un día trabaja y al otro no. Ni me parece bien ni me parece mal. Yo entiendo los dos puntos de vista y por eso paso a explicar cómo se arregla esto. Bueno, se arregla protegiendo más al propietario, para empezar, que esto también lo ha comentado Pepe, y además, y esto es mi visión particular, y seguramente Juan Carlos está de acuerdo conmigo, un stock social de vivienda. ¿Cómo se financia? Bueno, aquí la Constitución lo dice bien claro. Tenemos derecho a la vivienda, esto es muy interpretable, no quiere decir que tenga que ser gratis, obviamente, pero con que solo los políticos se pusiesen de acuerdo en este sentido, podrían financiar con impuestos un stock de vivienda social. Y por no hablar del Banco Malo, que ya tiene un stock, pero bueno, esto es otro tema. Aparte de esto, también se han comentado cosas como lo de Barcelona, ¿no? Que es una zona que, bueno, sobre todo la zona del Vallès, se construyeron muchas viviendas y se está ocupando mucho. Y bueno, sobre todo viviendas de bancos. Pero también no hay que olvidar que las mafias estas que han salido por unos pocos cientos de euros te abren la puerta, esto crea un efecto llamada bastante importante a toda la gente que, bueno, ante la desesperación, pues paga a esta gente y digamos que lo que hace es crecer este mercado negro, ¿no? Eh, Perdóname que te corte, y además es que como los bancos también, para que se vayan sin tener que ir a juicio y todo eso, también les ofrecen algo de dinero para irse, aún incitan más a la gente a que vayan allí, porque dicen, pues bueno, pues si me pagas tanto me voy y ya entraré a otro piso por patada. Exactamente, sí, sí. Esto que comentas es cierto. Además, se les asegura a esta gente que entra pagando a estas mismas mafias le aseguran que no van a perder, va a ser un win-win para ellos, porque básicamente si te viene el banco, el ayuntamiento, el banco, mejor dicho, te va a pagar porque salgas de ahí, por lo tanto tú solo vas a perder el precio que pagaste de la mafia y si no te van a dejar ahí en régimen de alquiler social. Y si tienes ya hijos, ya ni te cuento. O sea, lo tienes bastante, bastante de cara. Y bueno, esto lo que hace es fomentar todavía más este mercado negro. Por último, se ha comentado lo del rescate bancario. Sí, yo también soy partidario de no dar ayudas a los bancos ni de rescatarlo con fondos públicos, pero una vez lo has dado, mm, darlo con unas condiciones, con unos objetivos, o sea, que ese dinero vaya destinado a algo en concreto. En este caso lo ligo con lo que comentaba anteriormente del stock social de vivienda. Se podía haber rescatado y decir, vale, pues te doy este dinero y a cambio todo el stock que tenéis de vivienda o X porcentaje, lo ponéis inmediatamente en alquiler social o lo vendéis a precios justos o lo que sea. Y esto también me parece bien lo que utiliza el Banco Europeo de Inversiones, que son fondos que da la Unión Europea a empresas con unos objetivos, una burocracia bastante extensa y todo justificado que da la Unión Europea a las empresas. O sea, un sistema así podría funcionar muy bien. Juan Carlos, y tenemos tú que eres nuestro experto en inmobiliario, en vivienda, nuestro experto de cabecera, pues adelante, cuéntanos tu opinión sobre el tema. Gracias. Hombre, el abordar un tema de una complejidad tan enorme como esta, yo creo que ni siquiera siendo el experto de cabecera de un programa de esta categoría y con una audiencia como tenemos, ¿no? Voy un poco por desarrollar varias ideas, ¿no? O sea, creo que este es un problema muy complicado de analizar, o sea, porque en un extremo tendríamos pues, casos, pues, hace unas semanas conocí un caso pues, en el centro de Madrid, una propietaria que había comprado un apartamento pues para poco a poco irselo rehabilitando, irselo arreglando,
y de pronto le entran unos señores y se ponen ahí a traficar con droga y se ponen ahí a liarla con los vecinos y que llevaba año y medio intentando sacarles y al final hasta les tuvo que pagar para que se fueran. Y la policía que estaba delante le dijo que diera gracias casi, ¿no? O sea, una situación esperpéntica de desprotección y de además de mala fe por parte de los ocupantes y una cosa terrible. Y en el otro extremo, recuerdo que hace cosa de año y medio, una cosa así, salió un mapa que es geolocalizando todas las viviendas del Sareb para que quien necesitara, pues por su situación, porque o debajo del puente o ocupando una vivienda de la banca, pues es que eso es lo que hay. O sea, pues entre esos dos casos extremos se desarrollan muchas situaciones que casi han de tomarse de forma pues muy individualizada, ¿no? O sea, ahí tenemos un problema en España con las viviendas vacías, eso es evidente. En otros países se ha afrontado, dependiendo de la zona, dependiendo del barrio, dependiendo de la necesidad, eh, poniendo un impuesto a las viviendas vacías. Porque hay una cosa, que es que la vivienda tiene una vertiente fundamental, que es el objeto, que es el ser habitado. Y entonces, pues, a ver, el que quiera especular tiene los mercados de bonos, derivados, materias primas, tiene muchísimas cosas para negociar y hacer sus cosas y hacer sus negocios. Y un bien de primera necesidad como es la vivienda, pues hay otros países, pues eso, Francia, Alemania, Holanda, que en determinadas circunstancias, determinadas ubicaciones, fiscalizan esa vivienda vacía. Luego, a ver, tenemos situaciones, coincido con lo que se ha dicho antes, claramente, o sea, tiene que haber un stock social de viviendas, sobre todo además teniendo esa circunstancia de las ayudas a la banca, de cómo se ha rescatado la banca. Coincido también cuando se ha dicho el tema de los bancos, lo que están haciendo con sus viviendas. O sea, casos que te llegan también de primera mano, oye, es que estos tíos se han quedado con las viviendas de un promotor, por ejemplo, y llevan 2 años sin pagar la comunidad, y sin pagar nada, y al resto de propietarios pues nos tienen fritos. Hablo de, por ejemplo, un banco que tiene pues 30 viviendas en un bloque de 110. Y no pagan un duro de comunidad, y hasta que esas viviendas no se vendan, pues no, el resto de propietarios pues les toca pechugar con derramas, con un montón de historias, ¿no? Ahí yo creo que la banca tendría que tratarse de otra manera y con un poco más pues de equidad, ¿no? O sea, pues aplicándoseles la ley como a todo el mundo. En fin, el tema de la vivienda social también, pues es una cuestión que ya viene muy, muy de largo, muy de atrás. O sea, lo fundamental o una de las cosas que son fundamentales es cambiar la financiación de los ayuntamientos. O sea, en el año 2007, según datos que cooperativas de viviendas del sur de Madrid enviaron al Instituto de Ciencias de la Construcción, Eduardo Torroja, ahí hay una formación, se veía la estructura de formación de precios de los datos que ellos dieron, porque luego cada promotor tiene los suyos, en el que se hablaba de un 40% de repercusión del suelo, un 20% de costes de construcción y otro 40% pues de muchos otros costes, de impuestos, de proyectos, de licencias, de beneficios, de muchas otras, de marketing, o sea, ese 40% del precio del suelo en muchas circunstancias, pues eso vamos a ver, eh, eh, es el- no se puede plantear una política de vivienda social sin una política de suelo y de financiación de los ayuntamientos razonable y bueno, pues acorde a lo que es la realidad, ¿no? O sea, también el tema de los propietarios. Yo hay un consejo que le he dado varias veces a lo largo de estos años y espero que a alguien le sirva o le haya servido. O sea, cuando uno, digamos, pone en alquiler una vivienda, mi consejo, oye, y quien lo siga, quiera seguir, que lo siga, y que no, pues no pasa nada, es uno hacer un estudio de mercado y plantear un precio de alquiler no pensando en ese precio de mercado, sino un 10, un 15% por debajo. Y pensar en que
está buscando un inquilino que pueda estar feliz, contento esos próximos 10 años y que una vez que ponga esa vivienda en el mercado va a tener una enorme demanda y va a poder elegir entre muchos candidatos. Y entre esos candidatos pues ver qué solvencia y coger, digamos, al que pueda acreditar pues eso, esa solvencia y esa apariencia al menos de normalidad. O sea, con eso quien lo hace no suele tener problemas. Hay un refrán que se ajusta muy bien también a esto, que es ese de que la última peseta que la gane otro, o un dicho, ¿no? O sea, pues yo ese es mi consejo, ¿no? El plantear el sacar una vivienda al mercado de alquiler no a corto plazo, sino pensando en los próximos 5 o 10 años. Porque además ese inquilino que está en el filo del precio de mercado siempre va a estar mirando a ver qué hay en el mercado un poco más barato para cambiarme. Mientras que si está en una situación un poco inferior, está contento, sabe que lo tiene está muy bien y, y además prioriza el seguir en esa situación por encima de otras cosas, ¿no? Y bueno, pues Sí, si me yo creo permites, que ya estoy diciendo mucho. Juan Carlos, si me permites, me gustaría dar algunos datos sobre temas de protección o sea, lo que es el gasto social en vivienda por países cogido de Eurostat. Cualquiera lo puede comprobar en la página de Eurostat, estadísticas de Eurostat, que es información pública. Pues para que os hagáis una idea, gasto en social en vivienda en Alemania en el año 2014, último año que hay estadísticas. Esto tarda mucho en actualizarse, ya lo sabéis. Pues casi 17.000 millones de euros en Alemania. En Francia, el gasto social casi 18.000 millones de euros. En el Reino Unido, pues casi un poco más de 31.000 millones de libras. Es el país con mucha diferencia donde más gasto social en vivienda hay. Y en España, 1.100 millones de euros. O sea, para que nos pongamos un poco en situación. Italia ocupa un penoso quinto puesto con 517 millones de euros de gasto social en vivienda. O sea que están igual de mal, todavía peor que nosotros, porque nosotros gastamos poquísimo y ellos aún menos. No sé qué te parece, Juan Carlos. Es una barbaridad. O sea, que estábamos en los 8.000 de Alemania y en los 1.000 de España, ¿no? Vale que hay 17.000 17.000. 17.000 respecto a 1.000. Vamos a decir, Alemania en cuanto a habitantes eran un poquito 60 menos del doble. Tienen, un sí. poquito, 80 millones de habitantes. Sí, 82 creo que son. Sí. 82 millones respecto a 44. Date cuenta que el Reino Unido son, me parece que son 16 o 18 millones de personas más y gastan pues casi 30 veces, bueno, 30 veces más que nosotros. Bueno, pero aquí lo tenemos en la Constitución, ¿no? Eso sí. que nos hemos dado, ¿no? La Constitución que nos dimos a nosotros mismos. Sí. Sobre todo tú y yo, ¿no? Sí, tú que ni habías nacido. O casi. Ahí, a punto ahí, en el 75. O sea, pues eso es lo que hay, ese es el panorama, ¿no? O sea, se podría hacer muchísimo más. Y a veces, yo cosas que uno ve, ¿no? Pero en AVE no nos gana ninguno de esos, ¿eh? Hombre, y en aeropuertos. En aeropuertos vi hace unos días una estadística del aeropuerto de Huesca, de mis paisanos, y que salía que habría sido más barato comprarle un coche a cada pasajero que lo utilizó el año pasado que tenerlo abierto. Sí, sí. O sea, comprar un coche a cada pasajero que utilizó, que el tener eso en funcionamiento. Es que son cosas ridículas. O sea, por ejemplo, a Cuenca, que desde Madrid se tarda hora y media, ¿para qué hay un AVE para llegar a Cuenca? Es que no se entiende cuando el AVE tarda pues una hora y cuarto. O sea, se ahorra un cuarto de hora. O una autopista para ir desde el Espinar que está en la A6 para llegar a Segovia. Una autopista de peaje cuando por la carretera nacional en la que jamás hay congestión de tráfico pues se tarda 20 minutos. O sea, que son cosas que no tienen ningún sentido. A ver. Desde la perspectiva de sociedad racional, de que quienes lo gobiernan esto pues eran
pues no son bandas con forma de partido y esas cosas y todo lo que tenemos por aquí. Pero sí, desde un criterio racional no tiene ningún sentido muchas cosas, pero en eso somos los primeros. Aeropuertos y aves y todas estas cosas, sí, en eso sí. Pero en vivienda social andamos escasos. Sí, se ve que no andamos muy bien, ¿no? Y en Italia, que tampoco tienen mucha fama de ser honestos, los partidos políticos tampoco andan muy bien, ¿eh? De esas casualidades que pasan. Sí, en esos índices que hacen de europeos de países más golfos y menos golfos, Sí, nos superan. Nos sí, superan los italianos. En Grecia gastaron 1.600.000 euros en vivienda social en el Sí, 2014. O sea que se parece ve ser. que según va aumentando el nivel de golfería, va disminuyendo el gasto social en vivienda, según Sí, se ve. se puede hacer la curva y vemos que Sí, hay puede haber hay una una correlación. correlación, vamos, que llega a 1 prácticamente. Bueno, En esas estamos. no sé si queréis añadir algo más sobre el tema, Pepe o Carlos. Yo sí, yo sí que quería, porque no estoy de acuerdo con Juan Carlos en el tema en el que los ayuntamientos puedan controlar más el tema del suelo. Si el suelo ha estado muy caro, es porque los ayuntamientos han tasado realmente el suelo que querían dar eh, y, y, y lo han puesto justo de forma de que iban a urbanizar bastante, pero no han permitido que se urbanizara todo un término municipal. Y claro, ¿por qué? Porque si el suelo es justo y es escaso, de esa forma pueden apretar más con impuestos y recaudar más dinero. Si hubieran dicho, bueno, ¿usted dónde quiere construir? Aquí mismo. Pues si usted quiere construir aquí mismo, eh, el tema de impuestos habría sido menor, porque habría habido más sitio para poder elegir. Otra cosa es que, bueno, si usted quiere construir aquí, tiene que asegurar unos suministros, unos servicios, toda una serie de cosas. Y es eso. Agradezco que hagas esta puntualización porque cuando me refería a lo que es reformar la financiación de los ayuntamientos, iba a no hacerlos tan dependientes del dar pelotazos con el suelo, sino precisamente más en la línea en la que dices, en la que pues precisamente cargar con menos equipamientos y menos historias y menos tontadas innecesarias y más y no estar pensando en decir ahora desarrollamos este polígono que gracias a este polígono nos van a entrar 15 millones o 20 millones y con esos 20 millones pues vamos a hacer un museo de no sé qué y vamos a crear y vamos a inaugurar 3 rotondas con unas esculturas monísimas. O Claro, sea, exacto, el rédito a eso iba político yo. siempre. O sea, rédito Sí, político y dar al piste pues a las constructoras, que es lo que más les gusta siempre. sí, sobre todo, bueno, y a todo lo que hay alrededor, o sea, desde constructores hasta esos artistas afines a unos y a Sí, otros sí. que hacen unas cosas en las rotondas, y, y eso tiene que ver con un pequeño por ciento que tiene que haber de patrimonio cultural respecto a lo que cuando se hace una infraestructura. Y si es un 2%, eso lo tendría que mirar. Y de ahí viene todas esas cosas pequeñas que pueblan nuestras rotondas, por ese pequeño 1%. Y al final todo el mundo es feliz, ¿no? Artistas, constructores, todo el mundo menos quien tiene que pagar esas viviendas a un precio muy ligero. Porque vamos a ver, el promotor pues compra suelo, pero ya lo compra al precio que lo compra. O sea, es que no hay, si ya partimos de un 40% de repercusión del suelo, o sea, ¿qué vivienda social vamos a hacer aquí? O sea, son cuestiones muy, muy complejas. O sea, y además que han de abarcarse en una globalidad, porque experiencias ya de años 60, años 70, no en España, sino en Estados Unidos, en Alemania, en Holanda, en Reino Unido, se ha demostrado como algo que no funciona el hacer grandes bloques y áreas de vivienda social en las que a alguien que es pobre y que no tiene trabajo se le regala la vivienda. Pues ahí es lo que en un plazo muy corto de tiempo sucede que claro, como no tiene trabajo para mantener la vivienda, ni el mantenimiento, y además los mezclamos allá todos juntos, pues se forma un gueto.
y un gueto que acaba con unas condiciones sociológicas en muchos casos de tener que demolerlo. Pues eso pasó en muchos sitios. De ahí que no solamente el tema de la vivienda ha de ser tratado como algo muy concreto, sino que ha de examinarse lo que son las ayudas sociales en la globalidad. Y en el fondo lo que funciona es crear empleo y ese cambio de modelo productivo y el que las cosas funcionen. Sí, es un poco. Y el que la gente tenga su trabajo y pueda, digamos, tener unos costes de vida razonables. Pues Carlos, no sé si quieres añadir algo más antes de pasar al último tema del día. Sí, de lo que se ha estado comentando ahora. Bueno, primero esto que comenta ahora Juan Carlos de los guetos. Sí, en Reino Unido también ha habido, bueno, ha pasado esto con las llamadas council houses, que bueno, son estos bloques de viviendas que se ven en el horizonte, que destacan sobre el resto de casas unifamiliares. Y se ven ahí cómo han metido a toda esta gente sin recursos y bueno, están los bloques que se caen a pedazos. También ha comentado Juan Carlos lo del 15% o reducir, poner el precio del alquiler de tu vivienda por debajo del mercado, del precio de mercado, y me ha parecido bastante interesante porque si esto te permite tener un margen suficiente y pagar a una agencia, eh, pues es una buena medida. Digo lo de la agencia porque si pones un precio por debajo de mercado, no vas a tener tiempo, a no ser que vivas para esto, porque de filtrar lo que comentaba de filtrar a una persona que no te vaya, que no te vayan a pagar, vamos. Porque básicamente vas a tener una afluencia de gente bastante importante. Vas a tener que pasar mucho tiempo entrevistándote con esta gente. Por eso comento lo de la gente, que si te da para el margen que tú quieres, lo veo una medida estupenda. Y por último, lo de la vivienda social que habíais comentado antes, Juan Carlos, de los datos de Europa. Me parece, o sea, es interesante que en Suiza, Alemania, todos estos países gasten más en vivienda social que nosotros y que Italia, pero es curioso que estos países que gastan más son los que menos deuda tienen. Por lo tanto, claro, también tienen más capacidad, ¿no? Para invertir en estas cosas. Sí, pero luego lo que comentábamos, que en AVE, que en autopistas de estas inútiles, en aeropuertos, en eso somos los primeros. Sí, O sea, sí, que tenemos dinero para lo que quieren los políticos, ¿no? Exactamente, por supuesto, y por eso comentaba anteriormente lo de bueno, que perdimos una oportunidad de oro con el rescate bancario, porque aquí nos dejamos miles de millones de euros y se podía haber destinado a un poco al objetivo oye, te dejo este dinero, pues pon un parque de viviendas sociales, ¿no? A cambio, y más con el stock de viviendas que se han quedado los bancos. Y lo que pasa es que ahora es bastante complicado por esto, por el tema de la deuda, cómo suban los tipos, todavía nos va a costar más financiarnos. Hay que quitarlo a algún sitio para destinar a esto, es lo que yo veo, ¿eh? Y nada más. Muy bien. Pues pasamos ya al último tema, que es el tema de la automatización, esta revolución industrial, esta cuarta revolución industrial. Adelante, Pepe, ¿qué te parece esta tremenda adquisición que ha hecho Intel de esta startup israelí? Que, por cierto, Israel, que gracias al gran apoyo que ha tenido por parte del Estado, a esa inmensa industria militar que tiene, pues está desarrollando unas tecnologías y está teniendo un éxito en alta tecnología impresionante, ¿eh? Es un país que, desde luego, las políticas que lleva con los palestinos, pues desde luego son bastante repugnantes, pero sin embargo, en cuanto a desarrollo de tecnología, pues está teniendo un éxito innegable. Adelante. Vamos a ver, en este caso es Intel la que por 14.000 millones va a comprar la empresa Mobileye o Mobileye, que se dedica pues a crear sensores y componentes electrónicos pues para el sector del transporte. Hay que decir que Israel es uno de los países vanguardistas que más está facilitando las cosas
para la creación de startups. Eh, Luego, todas estas empresas de Internet como Google, como Apple, como Microsoft, como Intel, como Nvidia, como Qualcomm, son empresas que ganan mucho dinero, que, que, tienen, que tienen mucha liquidez y que además de innovar en sus sectores están buscando también otros sectores donde meterse. Por ejemplo, es el caso de que cualquier día podremos ver como Facebook, como Google, tendrán su propio banco, tendrán su propio banco y que están intentando meterse en sectores como el financiero. Hemos visto, por ejemplo, que PayPal compró en su día eBay y que cualquier día estas empresas tecnológicas empezarán a tener su banco, igual que están buscando pues invertir en empresas de turismos autónomos, como cualquier día pues se dedican a comprar estas empresas o a meterse con tema de vehículo eléctrico. Y esto es una cosa que hacen estas empresas pues para diversificar su modelo de negocio, ya no solo el tema de Internet, y poder canalizar su liquidez y su dinero hacia otros sectores como es esto. El tema de la conducción autónoma, el tema de vehículos también eléctricos con nuevas fuentes de energía, también es muy positivo porque todo esto nos lleva a tener vehículos más inteligentes, vehículos que pueden hacer más cosas, vehículos con menores consumos, con menor contaminación, y que todas estas empresas pues también necesitan un socio que, además de que ponga dinero, sea un socio tecnológico que pueda dedicarse al tema de los sistemas inteligentes, al tema de las comunicaciones, lo cual pues esto puede crear unas sinergias muy positivas en este sentido. Adelante, Juan Carlos. Desde luego no se puede negar que el tema de la automatización del transporte se lo están tomando súper en serio. Se están metiendo Sí. tantísimo dinero que yo creo que ya cabe poca duda de que esto pues va para adelante. Continuamos esperando este vehículo que sigue, desde que lo comentamos en este programa, están pasando los años, es un secreto, a voces en el fondo. Vamos a ver, hay una vertiente tecnológica que es la robotización y el cómo va a afectar eso a un nivel sociológico. O sea, qué pasará cuando ya esto sea una realidad, que le queda cada vez menos para ser una realidad en el sector del taxi, en el sector del transporte por carretera de mercancías, en el transporte de personas, incluso cuando estas tecnologías lleguen a un nivel en el que tengan una mayor fiabilidad que el humano. Y en el fondo también, o sea, estamos viendo dentro de ese entorno de la robotización y la automatización, el qué va a suceder pues con tanta mano de obra, o a qué nos acabaremos dedicando todos los que tenemos un oficio y hacemos cosas y tal, ¿no? Porque todo esto lleva una curva, el desarrollo tecnológico respecto al tiempo hace una curva exponencial, y entonces, pues bueno, pues ahí vamos, ¿no? Y por otro lado, tenemos el tema de los enormes recursos que tienen todas estas grandes empresas, además fuera de sus países, en el caso de las empresas americanas, fuera de Estados Unidos y sin tributar por ninguna parte, que eso es a los que Trump también decía que les quiere meter mano. Pues el caso de Apple, o el caso de Microsoft, y muchas empresas grandes de ese país, ¿no? Y viendo esta operación que estábamos comentando, ¿no? De la compra de Intel de Mobileye, pues por un lado está que tiene una cuantía de 15.300 millones de dólares, y que lo iban a hacer, que iban a pagar con lo que tenían en caja. O sea, o sea, acometer una compra así, pues bueno, con esas reservas que tienen de esa circunstancia
bueno, de todos de esos capitales que tienen no se sabe muy bien dónde. Sí, sí, vamos, eso es como, en este sentido, la que más dinero tiene, la empresa que más dinero en caja tiene el mundo es Apple, sin duda. Sí, Pero Intel también, por su preeminencia en todo el mercado de los semiconductores, especialmente los microprocesadores, en el que es la empresa con diferencia más importante del mundo, pues también ha hecho una caja tremenda, ¿no? sí, o sea, y además son esas paradojas de esa globalización que hemos vivido, ¿no? De la que hemos hablado tantas veces, que al final todas esas figuras de los paraísos fiscales, ¿no? Y cómo pues alguien fabrica por muy poco en un país de rentas muy bajas y vende por mucho en países de rentas más altas y esa diferencia se queda por el camino, ¿no? O se queda muy bien, no se sabe muy bien dónde. Y luego, pues a ver, por terminar un poco el tema del coche eléctrico, del coche autónomo, vamos, de conducción autónoma, tiene todavía ahí sus pequeños problemas, ¿no? Con niebla, por lo visto, funciona bastante. Tiene el tema de sobre todo los sensores, que es un poco también por donde va esta compra. Los Esto es ciclistas también dicen que hay muchísimos problemas con ellos, ¿no? Que no sí, los detectan bien. esa probablemente sea la clave, ¿no? Porque esta empresa de la que estamos hablando, israelí, es una empresa líder en sensores, en cámaras, en sistemas y en sensores, ¿no? En mejorar la detección de todo eso, ¿no? Las líneas de la carretera, cuando están desgastadas por falta de mantenimiento y tal, también hay problema con eso. O sea, ahí todavía tienen cosas que afinar y probablemente va por ahí la compra de esta empresa. La Intel aparte ya tenía algún acuerdo con BMW, o sea, es todo ese conglomerado de empresas del automóvil con empresas tecnológicas lo que tiene que terminar de llevar a cabo, de llevar a la realidad esta conducción autónoma. Carlos, adelante. Sí, estas empresas, estas macroempresas, pues se están posicionando, ¿no? en el mercado internacional. No olvidemos que ha comprado la empresa Intel, ha comprado esta empresa Mobileye por un valor superior al 40% del valor del mercado secundario de esta empresa en el momento de la compra, que no está nada mal. Además lo han hecho con reservas líquidas, como habéis comentado, como ya habéis comentado una liquidez que permite a estas empresas realizar este tipo de adquisiciones. Y claro, son empresas retail que tienen una gran rotación de producto y de venta y les permite acumular pues toda esta liquidez. No es como una empresa que tiene que vender una máquina y se tira 5 años para prepararla. Y están tomando posiciones, básicamente. Lo que decíais, Amazon, Apple, todas estas empresas, en breve, bueno, en poco tiempo las veremos fabricando sus propios vehículos, bancos, e incluso yo creo que se meterán hasta en la alimentación. Bueno, de hecho, Amazon creo que ya está Sí, haciendo ahí. ya está en la alimentación, sí. Sí, sí, ya se han metido ahí Bueno, también. si me permites, Carlos, en el tema del automóvil parece ser que está habiendo algún tipo de cambio estratégico, que estas empresas más bien se quieren especializar ahora en diseñar los sistemas para vender a los fabricantes de automóviles, ¿eh? Más que fabricar ellos en sí los automóviles, con la excepción de Tesla, que Tesla sí que sigue ahí con el tema este cuando no es uno de estos fabricantes de automóviles de casta, pero el resto parece ser que ahora están dando un giro a la estrategia, han entendido que probablemente dentro de lo que es el valor añadido del automóvil en el futuro, la mayor parte sean estos sistemas inteligentes y se quieren especializar en ello. No sé. Bueno, no sé qué piensas tú de ello. Sí, sí, realmente en los coches es como comentas. Al final no fabrican ellos el coche, pero sí muchos componentes o patrocinar. No hay que olvidar que ya entre la misma industria automovilística ya se da esto. Hay vehículos Mercedes que montan motores Renault. Quiero decir que al final la marca seguirá existiendo, la de ese vehículo, pero será patrocinada o tendrá componentes que habrán sido con intervención de estas macroempresas. Y volviendo un poco al tema de la automatización que también habéis comentado,
bueno, los avances, los últimos avances o las proyecciones que parece ser que existen, sí que parecen indicar ya que la creación de empleo va un poco ya por detrás de lo que aumentaría supuestamente la necesidad de trabajadores físicos. Me explico, la automatización puede ser que llegue a un punto, si es que no estamos ya empezando a verlo, en que la cantidad de puestos de trabajo que se crean para mantener a estas máquinas o estos procesos de automatización van más lentos que la propia automatización. Y en este caso, sería curioso porque podríamos volver a ver a los ludistas, ¿no? Gente cabreada que quiere destrozar, digamos, la alta tecnología y las máquinas. Sí, efectivamente, eso el tema de los luditas podría reaparecer en términos de un neoludismo, por decirlo de alguna manera. Sí. Pero bueno, todavía no se ha llegado a ello y recordemos que los luditas, aunque pasaron a la historia por el tema de la destrucción de máquinas, pero también había mucho tema de reivindicaciones sociales dentro de lo que eran las luchas de los luditas, sí. Bueno, no sé si queréis comentar algo más sobre este tema, Pepe o Juan Carlos. No, nada más. Pues muchas gracias, Pepe, por tu participación, como siempre, en el programa. Muchas gracias a todos vosotros. Gracias, Juan Carlos, por tu participación y si nos puedes dar la referencia de tu web. Agradecer, como siempre, la invitación y saludar a los oyentes. Antes de terminar, me gustaría recomendar una cosa que he leído esta semana y que me ha gustado y además es un tío fenomenal, compañero nuestro, Juan Carlos Bermejo, su artículo en el aniversario del 11M y lo ha escrito muy bien y además de corazón y bueno, pues me gustaría recomendarlo y felicitarle también, ¿no? Y bueno, pues nada, me pueden seguir, mi página web es prefabricar.org y actualizo contenidos en Twitter en @jccabrera. Gracias, Juan Carlos, y gracias también, Carlos, por tu participación. Sí, como siempre, un placer estar aquí y un fuerte abrazo a los oyentes. También a José Manuel Corrales, a Juan Martínez, a Ramón Ferrer y a José Manuel Corrales, los compañeros que hacen posibles también estos programas. Agradeceros a todos los que escucháis nuestros programas y recordaros nuestra página web colectivoburbuja.org. Animaros a que los comentarios los traspaséis desde iVoox hasta nuestra web de Colectivo Burbuja. Lo que queremos es tener visitas en nuestra web, que se vaya arriba en Google. No nos metáis los comentarios en iVoox, metedlos en la web. Ánimo y a comentar, y cuantos más comentarios mejor, que lo que queremos es debate, opiniones y comentarios ahí. Hasta el próximo día.